Ok. Bienvenidos nuevamente al espacio de Proyecto Orión. Mi nombre es Simón Guardia y en esta oportunidad invitamos a un amigo de la casa. En el pasado en vivo hicimos un compartir de un pequeño documental del cual el propietario fue Fernando Marrero, que hablamos un poco de Steven Greer y Fernando. Es un apasionado del tema ovni y también del tema de la espiritualidad. Incluso creó un canal donde comparte esto y diversos temas y de alguna manera u otra lo he querido como invitar en este programa para compartir y conversar un poco sobre el fenómeno ovni, la espiritualidad y todos estos temas que usted y yo nos interesan. Fernando, bienvenido. Simón, mira, de verdad, un gran placer de estar contigo en tu canal. Y bueno, vamos a ver, este tema de verdad no solo es un tema interesante y apasionante, sino que en mi opinión es un tema muy importante para la humanidad, solo que todavía no se enfoca del lado correcto y no se le ha dado el verdadero valor que tiene. Pero bueno, aquí estoy para lo que tú quieras preguntar. Bueno, Fernando, para los que no te conocemos, hacer una pequeña introducción. Es decir, yo te conocí en el 2016 y nos unió un poco el camino espiritual dentro del libro Urantia, Así es. también Caballo de Troya. Pero en principio, al parecer, el fenómeno ovni no estuviera relacionado. Luego, con el tiempo, vi que tuviste más un énfasis en este tema, incluso llegaste a investigar sobre las cuestiones de Steven Greer y todo el proyecto de Disclosure. Entonces, ¿cómo fue tu trayecto de esa parte de esa investigación espiritual hasta caer en el fenómeno ovni a nivel personal? Sí, bueno, mira, te comento, en realidad a mí el fenómeno ovni me apasiona desde niño. O sea, hace muchos años, yo creo que yo debía tener unos 8 o 9 años, así que creo que tú no estabas ni en proyecto de venir. ¿Ok? Entonces, pasaron en Venezuela una película en el cine, una película que se llamaba Recuerdos del Futuro. Si no me equivoco, esa película se basaba en el libro de un autor suizo, se me va ahora el nombre, que sacó un libro bajo el nombre de Las carrozas de los dioses, Recuerdos del Futuro, algo por el estilo. Y fue una película que me impactó muchísimo en su oportunidad, porque trabajaba un tema interesantísimo, que es el tema ovni, ¿ok? O el tema extraterrestre o de la vinculación de las antiguas civilizaciones de la Tierra con el tema extraterrestre. Y eso lo desarrolló en ese libro, el cual fue llevado al cine. Te estoy hablando probablemente del año 1975, 74, algo por el estilo. Luego, bueno, me tocó leer algunos libros ya en la adolescencia. Hubo uno que me gustó muchísimo que se refería al Triángulo de las Bermudas. Y como te digo, a mí siempre me llamó la atención el tema, siempre. ¿Okay? Ya recientemente, por supuesto, uno ya con la madurez va adquiriendo, digamos, como le vas dando un sentido de más profundidad espiritual a tu vida y te vas involucrando ya con temas que tienen que ver, en mi caso personal, con mucho más espiritualidad y donde nos conocimos tú y yo, que fue a partir del libro de Urantia, ¿ok? Y nos enfocamos en tratar de difundir ese libro en el año 2016, como hablamos. Este, claro, una cosa te va llevando a lo otro, porque hoy en día, para mí es muy claro que estas civilizaciones extraterrestres no solo nos llevan una gran ventaja en materia tecnológica, ¿ok? Sino que nos llevan también una gran ventaja en Ok. materia espiritual. Y ambos temas están muy relacionados. O sea, cuando tú hablas, por lo que uno puede ha ido conociendo del contacto extraterrestre, ¿ok? De gente que ha tenido esas posibilidades de contactar directamente con ellos, pues mira, te das cuenta que mucho del mensaje extraterrestre tiene que ver con un tema de mensaje espiritual para la humanidad, de desarrollo de la conciencia, y eso es fundamental. Y creo que ese es un tema pues que engloba todo. Entonces, bueno, en eso fue como yo me comencé a involucrar con el tema extraterrestre, que viene desde mucho más atrás, pero también la unión de lo que es el tema de la elevación de la conciencia, la espiritualidad y el tema extraterrestre. Sí, incluso ahorita estaba mostrando un poco de lo que sería tu canal y todo lo que acabas de mencionar está en resumidas cuentas en parte de tu investigación personal en este, ¿no? Sí, sí. De parte que yo inicié contigo creando el canal y después poco a poco cuando tu mudanza ya a España lo continuaste de vez en cuando y básicamente es entre la espiritualidad, el fenómeno ovni, incluso entrevistas de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que te llama la atención. Sí, ese tema me parece interesantísimo. De hecho, es un tema que, bueno, de hecho yo he visto que tú también lo tratas.
y ha tenido una enorme divulgación hoy en día, todo lo que tiene que ver, todas estas experiencias cercanas a la muerte, y he tenido también pues la oportunidad de entrevistar personas que han pasado por eso. Esto que estás mostrando fue una entrevista hace años con Cristian Argüello Gómez, quien también, como tú conoces y seguramente conoce la mayoría de tus suscriptores al canal, pues un divulgador de conciencia, de elevación de la conciencia y de espiritualidad, y él ha tratado muchísimo el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Pero volviendo al tema OVNI, te digo, que creo que es al final el enfoque que estamos dando a esta entrevista, y todo lo que referido al doctor Stephen Greer, que en mi opinión es uno de los más grandes y más importantes divulgadores a nivel mundial de todo lo que tiene que ver con este fenómeno OVNI. No es que no haya otros divulgadores importantes también, pero bueno, me ha parecido muy interesante lo que él ha hecho, y él ha tenido la oportunidad, por ser americano y por estar en los Estados Unidos, a su vez de contactar con gente que ha estado involucrada en proyectos secretos de este gobierno en la sombra que se maneja en Estados Unidos, ese complejo industrial militar que a su vez, en su oportunidad, el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, alertaba al mundo o alertaba a sus ciudadanos sobre el crecimiento desmedido de ese complejo industrial militar y las consecuencias para la sociedad de los Estados Unidos, y de hecho las consecuencias para el mundo. Pues como te digo, el doctor Stephen Greer, yo vine a conocer las primeras entrevistas de él en el año 2007, 2006, 2007, ¿ok? O quizás hasta un poquito antes, pero en cualquier caso más o menos en esos años vine a enterarme de su existencia, y lo primero que conocí, que vi de él, fue esa famosísima conferencia de prensa que se dio en el Club de Prensa de Washington, ¿okay? Al cual acudieron de hecho muchos medios de televisión que después no le dieron ninguna divulgación a todo lo que ahí se dijo, una cosa increíble. El hombre trajo para esa conferencia, trajo unos 25 o 27 expertos, gente que sí había estado involucrada en proyectos secretos y que dieron un montón de información, pero todo eso fue silenciado. Bueno, unos años después de esa conferencia fue que yo tuve acceso a través de estas redes sociales, a YouTube y todo esto, pues se ha hecho cada vez más popular, y que ha permitido llegar a todos a acceder a mucha información. Sí, y la siguiente pregunta para reflexionar es que, ¿por qué tomar en cuenta a Stephen Greer y, por ejemplo, aunque se tome en cuenta también otros ufólogos como Benítez, pero cuál es esa sal distinta que le da a Stephen Greer que le da hasta un toque profesional? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto de la elección, en este caso, como referencia de Stephen? Sí, bueno, mira, yo lo que creo con Steven Greer es que sí ha tenido ese contacto personal y directo con la gente, con gente que ha estado involucrada en todos estos proyectos, en toda esta agenda y presupuestos oscuros que se manejan, y que ha sido de desarrollo de lo que se llama ingeniería inversa. A partir del OVNI de caído en Roswell, Nuevo México, no sé si antes hayan tenido alguna otra posibilidad de adquirir ese tipo de tecnología. Los Estados Unidos hicieron, entiendo que no solo de uno, sino de dos ovnis que fueron derribados. No estoy muy seguro si fueron derribados de hecho, por los Estados Unidos. O sea, esa parte en realidad la gente que está involucrada no está muy claro con el tema. Pero en cualquier caso, fueron dos ovnis que uno o dos ovnis que se estrellaron uno en las cercanías de Roswell, Nuevo México, y otro un poco más lejos, y que los Estados Unidos tomó esos equipos, esos ovnis, y a partir de ahí comenzaron un proceso de ingeniería inversa y de desarrollo de tecnología. La ventaja de Stephen Greer, creo yo, con respecto a otros ufólogos, ¿okay? Y ahí respondo a tu pregunta, es que él sí ha estado en contacto directo con gente involucrada en esos proyectos, con exmilitares, con gente de la CIA, con científicos, y él lo ha tratado de difundir. De hecho, Stephen Greer muchas veces ha mencionado que él ha sido perseguido por eso. De hecho, en una oportunidad lo secuestraron, se lo llevaron, y él menciona, creo que era un general, no recuerdo si de la Fuerza Aérea, que lo estaba amenazando de que tenía que guardar silencio, incluso lo estaba amenazando de muerte. Y él le decía al general que no tenía ningún miedo a la muerte, que él ya había muerto de una oportunidad y que ya sabía cómo era eso. Entiendo que lo que quiso decir Stephen Greer es que debe haber tenido una experiencia cercana a la muerte, creo que con un accidente cardiovascular, algo por el estilo, cuando era joven, no sé si de 17 años o por ahí,
Y entonces él ya sabe que no había razón para temerle a la muerte, pero por supuesto, no me imagino que estaba deseando que lo fueran a matar, ni mucho menos. Total que el general se quedó con las ganas de que el hombre guardara silencio y él siguió con todo ese proceso de divulgación y ha hecho ese canal que se llama Disclosure, que si no me equivoco significa algo así como desclasificación o revelación, algo por el estilo. Y ahí ha llevado, pues mira, mucha gente relacionada. Gente que forma parte de su equipo, por ejemplo, una señora muy interesante que se llama Carol Rosling. Carol Rosling. Y esa señora creo que murió hace pocos años, pero ella fue enfermera de Ernest von Braun. Para la audiencia, Ernest von Braun era un científico alemán que durante la Segunda Guerra Mundial era el que llevaba toda la parte de desarrollo de la cohetería de los misiles balísticos, el B-2 alemán, con lo cual atacaron Inglaterra. Pero claro, él no logró hacer una cantidad suficiente como para cambiar variar el curso de la guerra y finalmente los aliados terminaron ganando. Bueno, él a pesar de ser un científico alemán muy asociado al partido nazi, aunque creo que no tenía crímenes de guerra, pero bueno, vale, pero era muy asociado al partido nazi, los americanos tuvieron la suficiente inteligencia para decir, no, mira, vamos a llevárnoslo para nuestro lado y terminó trabajando como director en la NASA y tuvo que ver con todo este programa de desarrollo de los cohetes con los cuales se llevó el hombre a la Luna. Pues bien, Ernest von Braun lo que le dice a esta señora que forma parte o formó parte del equipo de Stephen Greer, lo que le dijo a esta señora, Carol Rosin, en su lecho de muerte, poco antes de morir, era que había un plan de las élites, no, que yo sepa no nombró quiénes, ¿ok? Pero un plan de las élites para generar, para lograr unificar al mundo en un solo gobierno, ¿ok? Que sería la consecuencia, como consecuencia de un supuesto ataque extraterrestre, ¿ok? Que harían sobre la Tierra para poder entonces con eso, pues unificar el mundo y ya se generase un gobierno mundial dominado por ellos, naturalmente. Claro, creo que a Ernest von Braun eso no le gustó mucho, al punto de que se lo reveló a esta señora, ¿ok? Poco antes de morir, ya. Pero no creo que haya sido delirios ni alucinaciones de una persona moribunda, sino que creo que le reveló algo que era cierto. Entonces, y creo que esta señora lo contó con seriedad. Bueno, gente como ella también formó parte del equipo de Stephen Greer. Fernando, acabas de mencionar sobre el proyecto que se hizo en el 2001 y que lamentablemente, o no sé, el tema de las Torres Gemelas, que fue meses después, Sí. acopaló completamente toda esa iniciativa que estaba Stephen Greer desde los 90 investigando con entrevistas de exmilitares y todo ese tipo de cuestión. ¿Podrías ampliar un poquito de qué trató o de qué trata este proyecto de Disclosure? Porque de alguna manera sigue estando bajo estas iniciativas de Stephen Greer hasta el sol de hoy. ¿De qué trata este proyecto realmente? Vale, bueno, mira, lo que yo manejo o conozco del proyecto Disclosure es más bien eso, es un proyecto de desclasificación, de revelación. Ellos han hecho muy importantes denuncias en relación, o denuncias o alertas a la humanidad en relación a que todo este complejo industrial militar, que de hecho, producto de la ingeniería inversa y producto también, como lo dice la bisnieta de Dwight Eisenhower, que la cual tuvo conocimiento de primera mano de todo ese tipo de cosas, ¿ok? De acuerdos secretos entre ciertas razas extraterrestres y el gobierno de Estados Unidos, pues bueno, ellos han desarrollado no solo el manejo de la antigravedad, de desplazamiento a velocidades que van por encima de la velocidad de la luz, que de acuerdo a la física actual, en principio no, a los conocimientos físicos que tenemos, en principio no se podría hacer. Y han desarrollado también algo que se llama la energía punto cero. ¿Okay? Que de hecho, hasta en un programa, una vez una película de Disney hacía referencia a la energía punto cero. Me dio bastante risa porque era una película con unos malos y unos buenos y tal. Bueno, algo de eso. Okay. Vale, la energía punto cero, de hecho, en todo el universo, por lo que yo he podido entender, en todo el universo existe esta energía, es gratuita,
una vez que aprendes que puedes manejarla, pues no hay ninguna necesidad de acudir a otras fuentes de energía. O las otras fuentes de energía es un complemento, no lo sé. En cualquier caso, esa energía punto cero, que entiendo que este complejo industrial militar norteamericano lo maneja ya desde hace bastantes décadas atrás, ¿ok? No está en disposición de dar esa información al resto de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, por razones económicas muy sencillas. O sea, ¿quién mueve el mundo? ¿Quién maneja el mundo? En mi opinión son principalmente, aunque hay más, pero principalmente, yo creo que los principales actores están en todo lo que son las empresas petroleras, las empresas energéticas del planeta, ¿entiendes? Entonces, no creo que ninguna empresa energética del planeta, petrolera o ninguna de esas corporaciones que manejan esas inmensas fortunas, ¿okay? Les convenga dar gratuitamente una información de ese estilo. Entonces, bueno, yo creo que ese proyecto Disclosure tiene que ver con eso. De acuerdo a lo que dice Stephen Greer, pues mira, esa energía podría ser que en una generación pasáramos de tener miles de millones de personas de repente en nivel de pobreza en el mundo, en niveles de pobreza, ¿ok? A que todo el mundo pudiera tener un nivel de vida bueno para todos. Y se quitaría, al quitar el poder del control de la energía a todas estas corporaciones y a empresas relacionadas, pues mira, ya esa situación de gobierno en las sombras o gobierno mundial o todo lo demás no tendría ningún sentido. Entonces, bueno, yo creo que son esa clase de intereses y eso es lo que pienso que es la función principal del proyecto Disclosure de Stephen Greer y lo que él ha venido como revelando y denunciando a lo largo de estas últimas décadas, por lo menos en 30 años él se ha dedicado a investigar y a revelar todo ese tipo de información. Que de hecho, déjame decirte, el socio de Stephen Greer, por ahí también como en el 2007 se lo asesinaron, ¿ok? Iba a ir, se iba a encontrar con Stephen Greer en Washington y la noche anterior resulta que no llegó y cuando lo vieron a ver unos días después estaba muerto flotando en el río Potomac en Washington, ¿no? Pero el hombre iba a llevarle a Stephen Greer una serie de pruebas que tenía de primera mano y no llegó. ¿Okay? Creo que era de nombre Billy, si no me equivoco. Sí, yo en alguna oportunidad lo ha nombrado, pero la verdad ahora no recuerdo el nombre. Pero lo que te digo, o sea, las amenazas del sector industrial militar, de estas grandes corporaciones que manejan ese poder tan importante, hay que tomárselas muy en serio, muy, muy en serio. Sí, por ejemplo, aquí ya he dado varios vivos con respecto a traducciones simultáneas de su canal y otras cuestiones que él ha hablado en seminarios. Y claro, Sí, como hablas tú de, primero, la denuncia de esconder estas tecnologías, pero también hay como que una segunda parte de este proyecto Disclosure que es, de alguna manera, cómo tratar la posibilidad extraterrestre y enseñar a la humanidad de tener una nueva perspectiva. Entonces, cómo Stephen Greer, de alguna manera, enseña a la humanidad de cómo debería tomarse la posibilidad extraterrestre y la tecnología avanzada, porque ha habido mucho discurso pesimista, predisposición a verlos casi como una invasión, pero Stephen Greer tiene otro discurso, más o menos, qué es lo que enseña en cada una de sus conferencias. Sí, sí, Simón, mira, realmente el enfoque y yo estoy muy en contra de esa clase de enfoque que le han dado, por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos y que es el enfoque que le han dado normalmente los militares de Estados Unidos y de otras partes del mundo, ¿ok? Que es un enfoque de estar preparado, de la defensa, oye, nos van a invadir, tenemos que estar listos, la tecnología. De solamente ver el tema extraterrestre como desde un punto de vista de desarrollo tecnológico, pero considerar que estas civilizaciones tan avanzadas son similares a nosotros en todo lo que es el aspecto social y emocional, y no, son diferentes, en muchas cosas son similares, pero en aspecto de desarrollo social, ellos tienen sociedades muy distintas a las nuestras. Entonces, por supuesto que todos ellos, el sector industrial, ese complejo industrial militar, y los intereses que ellos protegen, pues no les interesa, no quieren que esa información se dé de esa manera. Y ellos siempre enfocan el tema extraterrestre desde el punto de vista del temor y del miedo. Te voy a decir una cosa, no dudo que hay ciertas razas extraterrestres que tienen intenciones quizás hostiles, pero así como hay ciertas razas extraterrestres que tienen intenciones hostiles, creo que la inmensa mayoría
de los extraterrestres que han tenido y que mantienen contacto con nuestro planeta no son hostiles, es todo lo contrario. Lo que quieren hacer es que nosotros elevemos nuestra conciencia, nuestro nivel de conciencia y de espiritualidad, pero debemos hacerlo nosotros. Y es así, no puede venir impuestos desde afuera, impuestos desde afuera fracasaría. Y es poco a poco, y es esa la razón por la que yo creo que no se presentan abiertamente, porque interferirían de alguna manera en nuestro propio desarrollo. Ahora, yo no sé si nuestro propio desarrollo, con este sistema mundial que tenemos, oye, sobrevivamos a nuestro propio desarrollo, ¿ok? O sea, no estoy muy seguro de eso. Y bueno, yo creo que esa es la causa, o sea, no hay interés en que se conozca esa parte espiritual, de enseñanza espiritual, ¿ok? Y es ridiculizada, ¿ok? No hay interés en que se conozca, pero ha habido muchísimo contacto indirecto, pero también con algunas personas de repente que han podido, que podrían haber dado, o bueno, quizás dieron más información, pero que también hayan sido silenciadas. Y es eso, para mí, la parte medular de todo este contacto. Y de hecho, yo te digo, bueno, tú lo sabes perfectamente, o sea, sobran las evidencias en el mundo de que este contacto con civilizaciones ajenas a este planeta es muy antiguo, no de cientos de años, no de 1947 para acá, ni del siglo XIX para acá, no, estamos hablando de miles y miles de años atrás y probablemente mucho más. Okay. Sí, de hecho, aquí en el canal hemos traído el tema de Mauro Biglini, las traducciones, y ya muestra incluso de la misma Biblia el tema de lo de Elohim, que es una palabra en plural, y varias referencias en plurales, que hubo muchos poderosos o muchos dioses que ayudaron a la iniciativa de la humanidad. Pero también, es una perspectiva del pasado, y a veces yo pregunto, ok, podemos saber las traducciones del pasado y hacer ciertos cambios, pero eso como que no resuelve del todo el puzzle del tema, sino que esos mismos, como tú estás diciendo, son los que se han mantenido quizás bajo otra historia, bajo otros nombres, ha evolucionado. Entonces, esa es la pregunta que te quería llevar a la mesa, entrando ya como a la segunda fase de la conversación, que tiene que ver más hacia la humanidad, y es el tema de que antes los gobiernos se negaban de la existencia de dichos seres. Ahora, desde hace unos 10 años para acá, unos 7 u 8, con el tema de David Gross, que fue como que el tema más fuerte, como que ahora están como que de repente sí, de repente no, como que, ay, me enteré que ahora hay seres no biológicos, como dice David Gross. Y de aquí a acá, como que bueno, vamos a ver, y ahora con el tema de las luces nuevas que sale en New Jersey, en Estados Unidos, curiosamente. Entonces, como que Steven Greer, esto lo advirtió de los 90. Iba a haber como un programa como que de poco a poco sumergir el colectivo a la aceptación mediante películas, etcétera. Entonces, esa evolución, ¿a qué se debe decir? ¿Es una evolución para aceptar o la idea de los extraterrestres, o llevarnos a un discurso de doble discurso, doble cara, de no verlos con buenos ojos? ¿Cómo sería esa evolución de parte de los gobiernos y cuál sería su intención? Pues mira, Simón, yo la impresión que tengo es que es una doble intención. O sea, han ido como permitiendo cierta información de manera muy paulatina, de manera muy reservada, y yo creo que lo que ellos tienen son las intenciones que lo que ha denunciado Stephen Greer durante estos años, ¿ok? Van a involucrar poco a poco a general a la humanidad, pero creo que quieren enfocarse desde un punto de vista del temor a estas civilizaciones, de manera de que nos preparemos, nos unifiquemos y estemos todos formando un frente común en el planeta entero, porque si ellos están ahí, se están mostrando, es porque ahora sí es verdad que nos van a invadir. De hecho, yo tengo mis dudas con respecto a todo ese tema de esas luces en New Jersey. No me atrevería, bueno, yo no he sido testigo de nada de eso, más allá de lo que sale en YouTube, en la televisión y tal, pero yo no estaría tan seguro de que esas luces, en la forma que se están presentando, algunos orbes quizás sí, pero otras cosas parecieran más bien que pudiera ser tecnología humana y que les quieren hacer ver como tecnología extraterrestre y que están pasando sobre ciudades y tal. No sé, pues si eso puede ser el inicio de lo que Stephen Greer ha llamado esa falsa bandera cósmica, el inicio de esa entre comillas, ataque extraterrestre
¿ok? O situación de conflicto con extraterrestres de manera de lograr la unificación de la humanidad en un solo gobierno mundial. Eh, Pudiera ser algo de eso. Yo no confío de verdad, como dice JJ Benítez, Juan José Benítez, la verdad no confío mucho en los militares americanos. No tengo nada en contra de ellos, ni del pueblo de Estados Unidos, o sea, todo lo contrario, pero no confío en los militares norteamericanos y tampoco les creo nada. Así que, no sé, yo creo que esto puede ser el inicio de esa falsa bandera cósmica, no lo sé. La verdad, hasta Sí, ahí te quedaría. he visto en algunas conferencias, Steven Crick dice, si ya de los 60 a los 80 ya estaban llegando a una similitud con propia tecnología con ingeniería inversa, la famosa Sí. frase de ingeniería inversa. Imagínate lo que pudieran haber desarrollado de aquí a 40 años, de los 80 para acá, 30 años después. Es decir, fácilmente estos pueden hacernos hacer creer estos avances o estos avistamientos, creo que con mucha mayor facilidad. Pienso Sí, yo. así es, y también hay tecnología holográfica y otras cosas que pudieran hacer, que para la mayoría de Claro. la gente, pues mira, ayudaría a creer que ese ataque o que esa invasión o lo que fuera que estuvieran haciendo, pues fuera algo real. Pero de todas maneras, también te digo una cosa, o sea, así como nosotros nos hemos ido enterando de todo esto, yo también estoy seguro, y lo digo con convencimiento, no con certeza, porque yo en sí mismo no puedo decir que yo haya tenido nunca un contacto personal con ningún ser extraterrestre, aunque he entrevistado gente que sí lo ha tenido, ¿ok? Este, pero yo puedo decir con convencimiento de que así como nosotros, públicos, seres humanos, gente normal y corriente, nos hemos ido enterando de todas estas maniobras que están haciendo, yo estoy seguro que también la gente de allá arriba también se ha ido enterando de todo esto y no creo que vayan a ser tan tontos como para que les metan una base por bola, ¿ok? Unos Claro. norteamericanos. Así que si ese plan en verdad, quisieran llevarlo adelante en los términos en que Stephen Greer ha venido denunciándolo por la información que le ha dado gente que ha estado relacionada con eso, pues sinceramente creo que no les va a funcionar mucho. ¿Okay? No creo que lo logren hacer. ¿Cómo has visto la evolución en el público general de la aceptación ovni? Ya se ha mencionado de que desde los 50 se han hecho películas y Ujú, sí, sí. series, entonces como que ha habido como una aceptación paulatina, pero no del todo porque todavía está el tema del escepticismo. Entonces, Sí. de alguna manera, aunque estamos quizás más avanzados que en los años 50, que incluso era motivo de ridiculización, Ujú. ¿cómo aún así un disclosure de manera formal y pública puede afectar, por ejemplo, a la sociedad, a las religiones, a la ciencia? ¿Cómo esto afectaría a nivel social, Fernando? Bueno, mira, en primer lugar, bueno, creo que la gente a lo largo de estas últimas décadas, estoy hablando de los últimos 20 años, o sea, siglo XXI, todavía hasta finales del siglo XX, era visto con mucho escepticismo, aunque yo creo que ya desde hace por lo menos 50 años la mayoría de la gente acepta que tienen que haber más civilizaciones en el mundo y que, en el universo y que nosotros no podemos ser el único planeta habitado por seres inteligentes. O sea, cada vez los astrónomos han demostrado que el universo es inmenso y que, bueno, es inconmensurable, ¿ok? Y que, bueno, no es posible que el único planeta habitado por una civilización inteligente seamos nosotros. Y eso, pues, mira, ha ido, digamos, permeando en la sociedad humana y yo creo que ya hoy en día, si no el 100%, estoy seguro que por lo menos un 95% pensará que tiene que haber más civilizaciones. Eso no significa que esas civilizaciones, tengas que creer necesariamente que esas civilizaciones hayan llegado hasta nuestro mundo. Pero yo creo que la mayoría de la gente también acepta el hecho, ¿okay?, de que muchas civilizaciones han llegado, muchos seres humanos de otros mundos han llegado hasta nuestro mundo y de alguna manera han interactuado con nosotros. Eso por ahí. Pero hay un tema importante, que es el tema espiritual. Y entonces, oye, esos valores espirituales que, que, que mencionan cuando ha habido ese contacto con seres humanos y esas enseñanzas de carácter espiritual que dan, pues chocan mucho con las religiones nuestras. Y entonces, oye, eso no es fácil de manejar.
Y probablemente creo que a los líderes religiosos, ni cristianos, ni musulmanes, ni el judaísmo les va a gustar mucho. Quizás los orientales, seguidores de las enseñanzas de Buda y tal, el Zoroastro, pueden estar un poco más abiertos a esas enseñanzas, pero creo que no gustaría mucho y traería cierto nivel de conflicto. Y sobre todo, eh, vale, aquí voy a hablar de un tema que quizás tampoco le guste del todo a parte de la audiencia o a algunas personas que vayan a escuchar este canal o esta entrevista, pero por ejemplo, un tema que siempre, hasta donde yo conozco, de enseñanzas espirituales extraterrestres tiene que ver con la reencarnación, ¿ok? Yo no creo que eso guste mucho a las religiones en nuestro planeta y generaría mucho conflicto, porque además cualquier estructura eclesiástica, si estamos hablando de reencarnación, pues ya no tiene mucho sentido mantener una estructura eclesiástica de control y de dominio sobre la gente, porque tú sabes que al final, oye, tendrás nuevas oportunidades de corregir los errores y de solventar esos pecados que hayas podido cometer, pues de alguna forma, ¿entiendes? Entonces, bueno, son cosas que son aspectos que tienen que ver con espiritualidad y que, bueno, en mucha gente le puede crear conflictos personales, pues, conflictos íntimos, personales, en sus propias creencias. Eso no es fácil de manejar. Y eso yo pienso que también es mucho la razón por la cual cuando se han dado esas experiencias de contactos entre seres extraterrestres y que han dado ese tipo de enseñanzas, no lo pueden hacer abiertamente. O sea, llegar y decir, mira, es que esto es así, así, asado, porque, oye, va a haber un choque social y religioso muy grande y probablemente fracasaría la enseñanza. Entonces se tiene que ir como que poco a poco generando esa confianza, esa conciencia en las personas. Sí, el tema de la reencarnación es bastante interesante porque no solamente lo toca la nueva era o la metafísica, sino también lo toca la misma cábala, que ya hemos traído aquí el profesor Mario Javier Sabán, y la cábala también habla de la reencarnación y tiene todo un estudio bastante profundo y completo sobre eso y más o menos comparte los mismos puntos en común y eso ya se viene una enseñanza de allá de Oriente. Entonces, Sí, la reencarnación de alguna manera siempre va a ser un tema de conversación bastante fuerte dentro del ámbito espiritual que para nada hay que descartar, porque ya hay bastantes posturas que lo dicen y eso puede ser algo muy importante para nuestro progreso personal. Quisiera tomar el tema de la espiritualidad, pero eso está como que en la tercera etapa de conversación antes de entrar ahí. vale. Te quiero hacer una última pregunta para cerrar este segundo tema y es, Ujú. acabas de nombrar el tema de ir paulatinamente o la sociedad va paulatinamente aceptando esta realidad del fenómeno ovni. Pero el tema está en que hay muchos que hablan del fenómeno ovni, hay muchos canales de YouTube y todo el mundo da su perspectiva, muchos ufólogos y las informaciones se empiezan a entremezclar, porque por ejemplo Steven Greer tiene una perspectiva mucho más positiva, que Sí, en realidad no es que sean malos, sino que esperan nuestro avance. Hay otros ufólogos que dicen, no, hay seres buenos, pero también hay seres como grises y reptilianos. Hay otros que son más negativistas, como Salvador Freixedo, que mira, aunque se te presente un ángel, usted no le vaya a seguir ni se meta en la nave porque usted no sabe porque el engaño está ahí. Entonces hay como estas tres posturas, entre positiva, neutral y ya pesimista, dentro del fenómeno ovni. Entonces la pregunta es, o en tu experiencia personal, cómo tratar las investigaciones, cómo, para no caer en confusiones, cómo tratar a las fuentes de información, para por lo menos quedar a una aproximación a esa realidad. ¿Cómo lo has hecho en ese sentido, ante tanta información entremezclada del fenómeno ovni? mm, mira, es muy difícil saber exactamente qué es la verdad y cuál no. Pero yo creo que en todas las posturas hay mucho de verdad. Yo sí creo ciertamente que el contacto extraterrestre no es un contacto en principio peligroso, aunque hay, en mi opinión, y sí lo creo también, por todos estos casos de abducciones que han habido, aun cuando Stephen Greer ha mencionado que al principio esas abducciones fueron llevadas a cabo por militares norteamericanos para generar ese miedo. Yo sí creo que las abducciones son un fenómeno real y hay algunas que son unos aspectos muy, muy negativos. Creo que otras abducciones tienen un sentido más bien de relación, de ir generando, bueno, como una especie de raza híbrida para un proceso más de evolutivo superior en un futuro.
Pero yo creo que en principio la gran mayoría de las civilizaciones o la mayoría de las civilizaciones que se mantienen en contacto con nosotros son civilizaciones que son transformadoras en un sentido positivo. Yo, es lo que yo pienso y es lo que he llegado a la conclusión también de todo lo que los años que yo he tenido investigando y conociendo sobre este fenómeno. No quito que hayan entidades que son más bien de un carácter negativo y que puedan afectar y que quizás si por ellas fueran, se habrían apropiado completamente de este planeta y venga, aquí todos los seres humanos son nuestros esclavos, punto. Si les gusta bien y si no también. Pero creo que no, si no lo hacen es porque no pueden. Y si no pueden, teniendo esas intenciones, ¿ok? O no pueden hacerlo de manera directa, teniendo esas intenciones, pues bueno, es porque precisamente hay otros seres, creo que se han llamado pertenecientes a la Federación Galáctica de Luz. Galáctica, exacto. En otros casos le han dicho también la Hermandad Galáctica, pero bueno, es en ese sentido que tiene un sentido más bien de cada civilización tiene que ir a su ritmo, ir creciendo y están para ayudar, no para causar daño, todo lo contrario. Sí, es como, por ejemplo, si tuviéramos de la perspectiva de los extraterrestres, que los extraterrestres juzgaran por unos pocos humanos, por la maldad que han hecho aquí, a toda la humanidad. Entonces, sí, quizás de repente, sí, existen los grises, los reptilianos, etcétera, y están todas estas historias ya tirando a lo negativo, pero quizás fueron acciones de unos pocos seres. Esto también está metido con el tema de Yahvé y esas acciones. Sí. Entonces, claro, no, entonces de repente fueron los reptilianos, los grises, una serie en particular, y entonces ya estamos predispuestos a que toda esa raza, todo ese conjunto planetario está de acuerdo a esos lineamientos no tan a la luz. Entonces, sí, quizás, de hecho, lo que explican muchas personas que han tenido ese contacto, pues mira, no todos los seres grises o no todas las especies de seres grises o reptilianos son negativas. Hay algunos que sí son muy buenos, ¿ok? Y que forman parte de lo que es esa federación o esa hermandad galáctica. Lo que hay es ciertas especies que sí, pues, tienen esa connotación peligrosa, agresiva y con lo que habría que tener cuidado, ¿verdad? ¿Cómo saberlo, no? Yo sí te digo, a nadie le puedo decir, mire, señores, tienen que creer esto o lo otro. Ya es lo que usted sienta, lo que usted puede investigar, lo que le llegue a su corazón y a su mente. Pero mi opinión personal es que en su mayoría son benévolos y el interés es beneficiar a esta humanidad. Okay, esa es mi opinión personal. Sí, ahora vamos a entrar a una etapa bastante fascinante porque antes de entrar en el tema de la espiritualidad, está el tema de que, vaya, ¿cómo se relaciona el tema de la espiritualidad con las cuestiones de la tecnología? Es decir, están las naves y casi que usan teletransportación, una velocidad, hacen ángulos así en menos de un femtosegundo y eso choca contra las leyes de la fuerza G, a menos que tuvieran una energía que contrarreste eso, que es desconocida, que es imposible ahorita la ciencia actual dentro de lo que se ha publicado. Entonces, como que, ok, está este tema de la tecnología y una perspectiva militar, pero entonces, ¿cómo se entra el tema de la espiritualidad ante todo esto? Algunos atacan esto como una religiosidad, una teologización de los extraterrestres, que los ponen ya como unos dioses, unos seres ascendidos, o los que nos van a salvar de un desastre, que ese ya sería el extremo de esta postura. Pero en palabras cortas o en palabras amplias, ¿qué es lo que explica Steven Greer con respecto al tema de la conciencia? Y por qué es tan necesario, por ejemplo, a la hora de hacer encuentros cercanos de quinto tipo, que fue como que la quinta facción que él crea para, de alguna manera, nosotros abrir las puertas para hacer esa invitación. Explícanos un poco con respecto a esto, Fernando. Mira, Stephen Greer, aparte del tema de la divulgación, tiene también el tema de la conciencia y del contacto, ¿ok? Mira, el encuentro cercano del quinto tipo básicamente es un contacto telepático con los extraterrestres, un contacto consciente, ¿ok? Con la intención de hacerlo. Nosotros, el ser humano, en nuestro nivel evolutivo, no tenemos esa capacidad o si la tenemos dormida, ¿ok? De contacto telepático. Yo no me puedo comunicar contigo telepáticamente y por eso estamos usando este canal, ¿ok? Pero a nivel de seres más evolucionados, el contacto telepático sí existe. Y una vez que establecen el contacto con una persona en la Tierra,
el contacto es bidireccional. Stephen Greer ha llevado dentro de su proceso de divulgación o de desclasificación, también ha llevado procesos como de contacto telepático con seres. De hecho, incluso hasta los ha fotografiado. ¿Okay? Ha mostrado algunas fotos interesantísimas y hace eso, son encuentros donde comienzan con un proceso de meditación, ¿ok? Y posteriormente de contacto telepático. ¿Okay? No sé si en ese contacto telepático, cuáles han sido los mensajes que le hayan dado o no, ¿ok? Porque no he visto programas de él en los que se enfoquen en esos mensajes, pero sí he visto programas de él y he revisado y he leído que sí ha tenido ese contacto y ha mostrado incluso fotos de ese contacto, de algunos seres que más bien hasta parecen transdimensionales, más que físicos como nosotros. ¿Okay? Entonces, bueno, el contacto telepático es lo que es el encuentro de quinta fase o de quinta etapa. ¿Okay? Encuentro cercano de quinta etapa. Y normalmente lo que se conocía era la primera etapa, que es solamente la visualización del ovni, en la segunda etapa, que es o fase, que es ves a los tripulantes, la tercera, que es que tengas contacto personal con esos tripulantes, y la cuarta, como que ya eres llevado a las naves de ellos, incluso visitar sus planetas. Pero el contacto telepático, que sería el de quinta etapa, oye, se está dando cada vez, o yo no sé si se está dando o se está revelando, ¿ok? Con cada vez más frecuencia, y un montón de gente mantiene esos contactos. Gente, por ejemplo, como Sisto Paz Wells, inició su vida de contacto extraterrestre hace 45 años atrás con una especie de juego que hizo, una especie de juego de tratar, el padre, perdón, no sé si todo el mundo conozca a quién me estoy refiriendo. Sisto Paz Wells es un ufólogo peruano muy importante que también tiene 40 y tantos años divulgando todo esto del fenómeno OVNI. Y de hecho, el escritor español Juan José Benítez, al que seguramente la mayoría de tu audiencia conoce, ¿ok? El primer contacto OVNI que lo tuvo gracias a Sisto Paz Wells, que fueron al desierto de Atacama a través de contacto telepático que había tenido Sisto Paz Wells y su grupo de contactos, ¿ok? E invitaron a Juan José Benítez, y esa noche pues consiguieron un ovni tamaño familiar, se acercó hasta donde estaban ellos. Y creo que fueron en 2 oportunidades al menos a través de ese tipo de contacto. Pero bueno, digamos, el contacto telepático funciona en ese sentido. Es bidireccional, quizás no lo iniciamos nosotros, quizás ellos lo captan, pero una vez que ellos se comunican contigo, pues se permite ese contacto. Recientemente también tuve la oportunidad de entrevistar a una señora venezolana, Gallita Real, que ella tiene también ya desde hace más de 20 años, o bastante más, contacto telepático con seres extraterrestres. Y a ella, dentro de ese contacto telepático, le permiten hacer cuadros. Ella no era artista, más bien era una empresaria, una persona dedicada a los negocios, a las empresas. Pero desde que comenzó en esa vida, ese contacto telepático, por ejemplo, a ella le permite pintar estos extraterrestres y recibe los mensajes de estos seres y los escribe muchas veces o en un cuaderno o hasta detrás del mismo cuadro donde pintó al extraterrestre. Y son mensajes bonitos, son mensajes de verdad inspiradores, son mensajes que lo que buscan es la elevación de la conciencia, de la humanidad, la elevación de la espiritualidad, que cuidemos nuestro mundo, en eso insisten mucho. Entonces, bueno, esto del contacto telepático, pues, es lo que se conoce como de quinta etapa o quinta fase, y es muy importante. Y de hecho yo creo que es fundamental en el contacto de todas estas civilizaciones. No creo que usen necesariamente para contactar entre ellos aparatos de comunicación, de radio o lo que tú quieras, ¿okay? Es con frecuencias subespaciales o lo que sea, como aparece en las películas, ¿okay? Sino probablemente mucho sea sobre ese contacto telepático. Acaba de hacernos mención del tema de la conciencia. Y es decir, ¿por qué no todo el mundo se puede sentar a las 2 de la mañana a esperar que estas luces aparezcan? ¿Por qué Steven Greer de alguna forma hace hincapié en la intención de tener mente abierta, e incluso una pureza de intención, algo genuino? ¿Y Sí. por qué no todo el mundo puede esperar que de alguna forma se les aparezca? ¿Qué tiene que ver o cuál es el papel
de la intención antes siquiera ver o entablar incluso los juegos de luces entre las Sí, naves y la persona. bien importante y bien interesante ese cuestionamiento que haces, esa pregunta que me estás haciendo, porque lo que yo también he podido investigar es que, mira, ese contacto, esa intención de contacto tiene también que, depende de la intención de la persona, ¿ok? Y creo que de alguna manera, esas intenciones en la gente, ellos las saben, ellos la conocen o ellos la detectan. Y si no hay en ti, si no hay un deseo en verdad de un contacto honesto, sincero, constructivo, productivo, quizás no se interesen en mantener ese contacto contigo, ¿entiendes? Y no se den, simplemente. Pero yo creo que sí, que tiene que haber una buena intención por parte de las personas, los seres humanos como nosotros, al buscar esa clase de contacto. Pero tampoco es que porque te aparezcas a las 2 de la mañana y te pongas a ver un cielo estrellado, y quieras verlo, se van a aparecer. ¿Ok? Creo que todo conlleva también ciertos procesos como de relajación, meditación, o sea, que tu mente también se aclare un poco, ¿okay? Y que tú mismo, o sea, tu propia energía pueda fluir y llegar y que ellos la puedan captar, ¿entiendes? Tampoco creo que sea tan sencillo. De hecho, todas estas personas que hacen contacto extraterrestre, contacto con estas civilizaciones a través de telepático, siempre comienzan con meditación. Y lo he visto mucho en los grupos de Stephen Crick también. Okay. Sí, yo creo que de alguna manera puede ser un filtro a la hora de que, como todo el mundo tiene cierto morbo de ver y de repente cae en la tentación de grabar y de alguna forma eso ser cierto show mediático o incluso Sí. financiero, de repente se pueden cuidar de quién realmente y para qué quieres ver las luces. Es decir, esa es una pregunta interesante. ¿Para qué? Ya ¿Para ahí qué? como que, O sea, ¿para qué? yo no creo que ellos se vayan a prestar a hacer un show mediático, porque no lo han hecho. O sea, si quisieran hacerlo, lo habrían hecho desde hace mucho tiempo. Y agarran y aterrizan sus naves ahí frente al Congreso de los Estados Unidos, ese tremendo show, y se pueden poner en contacto con cadenas de televisión y ganamos dinero todos, dirán ellos, digo yo. Pero si no lo hacen es porque no es lo que ellos buscan. Y yo creo que ellos detectan esa intención. Pues. Entonces, si tú lo quieres es por explotar morbo, por aprovecharte, por sacar dinero, no creo que ellos les llame la atención hacer esa comunicación contigo. ¿Entiendes? Sí, sí, se ve como que la realidad como que es difícil, pero no es que sea difícil, sino que es un proceso personal y ahí le estás dando respuesta cómo se involucra la espiritualidad con el tema de un avance social o colectivo y sí, tiene sentido, pero hay que dedicarse como un poquito de tiempo para caer en la cuenta, porque como todavía no se hace ese clic entre el fenómeno ovni, pero también eso repercute en nuestras vidas diarias. Y eso Sí, puede ser extraordinario, esa premisa, pero es así mientras uno investiga más eso. sí, Y así. Fernando, ya entrando en la última etapa de la conversación, ok, He antes dejado, de... perdón, Sí, dale, Simón, que he dejado un poquito por fuera la pregunta que me hiciste anteriormente sobre el tema de la espiritualidad, porque me desvié hablando de otras cosas. dale, Pero si dale, quieres, continúa. bueno, mira, el tema de la espiritualidad, o sea, yo creo que, bueno, por eso también precisamente por nuestro nivel de conciencia y de espiritualidad, yo creo que ellos no se presentan directamente por todo ese tipo de conflictos, pero estamos hablando de civilizaciones que nos llevan una inmensísima ventaja tecnológica, que quizás no de 100 años, 200 años, que me parece ridículo, quizás miles de años o millones de años, no lo sabemos, o sea, ¿qué tanto puede ser? O sea, no lo sabemos, ¿ok? Pero también nos llevan, oye, también llevan un nivel de desarrollo y de conciencia y de espiritualidad muy alto. Y eso no es fácil de lograr todavía en la Tierra. Nosotros tenemos un grave problema como humanidad y es nuestro sistema social y económico, ¿ok? Que se basa en la acumulación de riqueza, en la acumulación, en el materialismo, en la acumulación de bienes, de propiedades, de dinero, y eso genera poder. Y a los que están en el poder no les va a gustar dejar el poder por un sentimiento de espiritualidad. Así que eso no es algo que llame la atención a todos estos grupos, o sea, a las élites que gobiernan el mundo. De hecho, o sea, las tragedias que tenemos en el planeta, o sea, cuando me dicen a mí que los cambios
que los problemas que tenemos del tiempo, del clima, es producto del cambio climático. Yo no, el cambio climático, sí, el cambio climático está forzando, generando esas catástrofes climáticas, pero el cambio climático no es la causa va mucho más allá. Y es un sistema económico que un sistema económico mundial que va depredando el planeta y va causando estos daños, ¿entiendes? Y está transformando también nuestro clima. Pero entonces, bueno, volviendo al tema de la espiritualidad, pues mira, tú te das cuenta que en el mensaje importantísimo que ellos vienen a dar, no tiene que ver con que, mira, aquí les venimos a enseñar algo más allá en la física, que superen las leyes de Newton y toda la historia. Y mira, aquí tenemos un transistor súper chévere, que con este transistor es más fuerte, que es más potente que todos los transistores juntos del planeta. Aquí tiene para... No, ellos no vienen por eso. Ellos no, eso lo iremos desarrollando poco a poco. ¿Entiendes? Ellos vienen a enseñarnos, a ayudarnos a crecer. Eso es lo que ellos hacen. No, es bastante interesante lo del transistor, porque una tecnología avanzada sin acompañamiento de la conciencia es sinónimo de autodestrucción. Esta frase está muy repetida, más que todo en el tema del fenómeno OVNI, porque al parecer, y por lo que estás diciendo, primero se encarga en dar una filosofía, en dar una enseñanza, antes de, ahora sí, hablar del transistor, hablar de la energía punto cero, la energía libre, pero ¿de qué sirve? Dar la energía libre como se espera la humanidad y los militares, si a los 3 segundos vamos a la luna y le caemos a bomba. Sí, o vamos a colonizar y ahora hacer una clase, un clasismo mucho más afincado de un sistema económico. Entonces, pienso en lo y tú también eres de la misma línea, la importancia de dar una nueva filosofía de vida y una nueva cosmología de la comprensión para traer en conciencia de que sí, me estás dando esta tecnología, la vamos a ir desarrollando, pero no la voy a usar contra nuestros hermanos, contra la naturaleza, contra un planeta. claro. Y ese es el tema. El tema es que nosotros no nos hemos en conciencia desarrollado y seguimos manteniendo un sistema como el que mantenemos en el mundo, un sistema de dominación económica y de control de ese estilo. Entonces, es difícil que ellos vayan a aportarnos nuevas tecnologías y cosas así, porque ¿qué vamos a hacer con eso? Para dominar nuestra especie. Claro, y la siguiente pregunta sería como que, ok, pero ¿cómo confiar? Es decir, ¿cómo abordar la cuestión de la xenofobia? Porque de alguna manera puede caber esa palabra, y el miedo hacia lo desconocido de este tema de la conciencia. Sí, me hablas de conciencia, pero ¿realmente eres lo que estás diciendo o me estás engañando? Porque claro, las religiones de alguna forma han participado en el hecho de que estos son demonios, porque como dice un texto bíblico, el diablo, el enemigo, está en las huestes del aire, maneja los aires, así tal cual dice la Biblia. Entonces, hay ciertos tipos de ideas donde, aunque estos seres pueden entrar de manera pacífica, hay una predisposición ya en el lado religioso de verlos como demonios. Entonces, ¿cómo abordar esto y cómo hacer frente ante ese discurso que ya se implantó desde hace 2000 años y todavía sigue estando en la psique colectiva? Bueno, mira, eso es poco a poco, Simón, poco a poco que ese tipo de información vaya llegando a través de diversas personas contactadas. Y te voy a hablar de algo más, pero lo que te digo, ellos no pueden imponer y llegar aquí y decir, esta es la realidad, esta es la verdad espiritual, esto es la verdad de cualquier religión, o esto tomen esto como una religión única. No, ellos no pueden hacer eso, eso tiene que ir poco a poco desarrollándose en el ser humano, ¿ok? Sí me he dado cuenta, y por parte de las lecturas y las investigaciones que también yo he ido viendo, los testimonios que he ido conociendo, oye, que es extraño, va a sonar un poco loco, pero sí hay bastantes seres humanos, creo que unos cuantos miles, fuera de este planeta, ¿ok? Los cuales diversas civilizaciones extraterrestres están, digamos, enseñando y ayudando para que reinsertarlos propiamente en el mundo, para que ayuden en ese crecimiento y en ese desarrollo, ¿ok? Y también, y yo creo que eso tú también lo crees, pero bueno, ya cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo creo que están por darse cambios importantes a nivel planetario, ¿ok? Y vamos a tener que evolucionar en un sentido espiritual
para poder seguir existiendo en este mundo, pues de alguna manera como humanidad. Entonces, parte del tema espiritual y extraterrestre tiene que ver con esa parte de concientización de las miles de personas que están fuera de este mundo y que eventualmente o ya han sido, o están siendo integrados nuevamente en el planeta, o eventualmente se han integrado cuando se den estos acontecimientos que quizás se produzcan yo, mi opinión personal es que se van a producir en esta década, que no vamos a finalizar esta década antes de que los veamos. Pero bueno, como pronósticos han habido toda la vida y muchos se han caído, pues bueno, es normal que haya escepticismo, pero yo creo que sí está por darse algo así. Entonces, todo Sí. eso, todas esas enseñanzas de tipo espiritual, pues bueno, tiene que ir poco a poco, pero va a haber ayuda, va a haber ayuda. Sí, bueno, lamentablemente cuando no se aprende por las buenas, se sigue aprendiendo por las malas. Y el que, como dicen por ahí, sino el que no estudia la historia está tentado a Está repetirla, condenado a ¿no? repetirla, está condenado a Y repetirla. así varias frasecitas que parecen cliché, pero se sigue repitiendo a través de la historia. Fernando, Así. ¿qué consejo, aquí para concluir, puedes ofrecer según tus investigaciones para precisamente este desarrollo de la espiritualidad? Ya has hablado de que sí hay una unión entre la espiritualidad, el tema del fenómeno ovni, pero antes de entrar en esos temas de la tecnología, como todos esperan, primero es una filosofía de vida. Y de Claro. alguna manera, ¿cómo se da o esos primeros pasos que debemos tener como generación pionera, ya abierto el tema, para abrir esa conciencia y para participar esto ya no solo en conversaciones, sino en nuestra vida diaria? ¿Cómo Vale, mira, hacerlo? yo voy a usar una frase que le he escuchado varias veces a Cristian Argüello Gómez, a quien tuve la oportunidad de pasar Sí. a entrevistar aquí de unos años atrás, hace 2 o 3 años, ¿ok? Y él dice simplemente, investiga, investiga. No me creas. No tienes que creerme a mí, ¿vale? Pero investiga, investiga, escucha, siente lo que viene, ¿ok? Escucha a las personas, escucha los testimonios. Ten cierta prudencia, ten cierto escepticismo, pero trata de escuchar también en tu corazón. ¿Qué sientes tú con eso? ¿Qué intuición tienes? Y yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer todos, ¿ok? Como te digo, o sea, como te decía al comienzo de la entrevista, oye, a mí esto me llegó muy pequeño, a la edad de 7, 8 años cuando vi esa película en Caracas, y después con 13 años cuando leí ese primer libro del Triángulo de las Bermudas. Pero bueno, a partir de ahí siempre lo he tenido internamente, siempre ha sido una curiosidad y un deseo. Yo creo que todos tenemos eso internamente. El mundo actual, pues bueno, tanta divulgación de tantas cosas, bueno, tanta información, tantas noticias, tantas cosas, quizás nos haga perder un poco nuestros objetivos, pero si tú te planteas, tú puedes ir conociendo, investigando y aprendiendo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, investigar, conocer, aprender, ver con qué vibramos. Yo particularmente siento que vibro con eso, con lo que hemos hablado. Podemos hablar horas y horas de este tema Uy, sí. y realmente no se acabaría esta conversación, pero hemos llevado a la mesa en una hora los temas puntuales y esenciales, no para dar respuestas completas, sino Claro. incentivar lo que acabas de concluir sobre investigar y que realmente aquellas personas interesadas en el tema y que tengan la intención genuina, sin tanta predisposición social, a que de repente se lleve unas cuantas sorpresas dentro de la investigación del fenómeno ovni y al final Así es. termine en una forma de espiritualidad que no se esperaba. Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación y estás cordialmente bienvenido, ya sea para otra entrevista o un psicoloquio con otros invitados más sobre el fenómeno ovni. Vale, Simón, encantado de que me hayas traído a tu canal y que hayamos hecho esta conversación y hayamos hablado de todos estos temas que para mí son tan importantes. Y a los amigos que nos están viendo, mantengan la mente abierta e investiguen. Vale, un abrazo. Y sin más nada que agregar, nos vemos en una próxima oportunidad en otro vivo aquí en Proyecto Orión. Muchas gracias.